Muy buenas noches, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie del Génesis. Y bueno, pues ya se empieza a poner más interesante la situación, ¿no? Estamos viendo cómo fue la creación de Dios el primer día. El día de hoy vamos a ver el segundo y el tercer día. Y bueno, la enseñanza se titula así, el segundo y tercer día de la creación. El propósito de titularlo así es para que cuando ustedes lo busquen, ¿no? Posteriormente a lo mejor en internet o vean que hay un orden, comenzamos con el día uno, después día 2 y 3 y bueno, pueda ser fácil ubicar la secuencia de la enseñanza. Y el día de hoy vamos a ver el día 2 y el tercer día de la creación. Así que abran su Biblia en Génesis 1, versículos 6 al 13. Génesis 1 del 6 al 13. Espero que hayan traído la parabólica, que nos esté funcionando porque va a ser de mucha edificación. Dice así el texto: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, quiero aquí hacer un paréntesis. Quiero que vean cómo aquí es el día 2 y no dice que vio Dios que era bueno. Eso es para que lo consideremos, porque en todos los demás días sí menciona que y vio Dios que era bueno, menos el día 2. Ténganlo ahí presente porque va a tomar relevancia después. Verso 9. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, y observen, llamó Dios mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero, pero no menciona el día 2 y ahorita vamos a ver una de las razones. Ahora, esta descripción que vemos en Génesis acerca de la creación es la misma en un pasaje paralelo que vemos en Proverbios 8. Vamos a Proverbios 8 del verso 27 al 29. El día de hoy vamos a ver muchos textos, entonces voy a ir un poco rápido en ellos para ir viendo todos. Proverbios 8, 27 dice así: estaba presente cuando él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límite a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Miren, este capítulo 8 de Proverbios está hablando de la sabiduría. La sabiduría aquí se personifica y muchos entendidos asumen que está hablando de la persona de Jesucristo. Y creemos que es así como ellos lo mencionan. Es Jesús de alguna manera personificando a la sabiduría en Proverbios 8. Y uno de los versículos que nos ayuda a ver esto de una manera más precisa lo podemos ubicar en Juan capítulo 1 del 1 al 3, donde menciona que desde el principio estuvo el Hijo de Dios con el Padre en la creación, lo que leímos en Proverbios 8. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero que observen cómo Génesis 1 nos habla de la descripción del segundo y tercer día. Proverbios todavía afirma eso. Y algo que vamos a notar a lo largo de esta enseñanza
es que proverbios como los salmos van a tomar una relevancia importante, porque afirman precisamente los autores de estos pasajes acerca de la creación y describen perfectamente cómo el día de la creación se llevó a cabo. Ahora, estos textos que acabamos de leer nos hablan acerca del firmamento, el cual fue creado el segundo día de la creación, con el propósito de establecer una separación entre las aguas de arriba y las aguas oceánicas. Ahora, quiero que ubiquemos, nos imaginemos lo siguiente. Está hablando del firmamento, está hablando de la expansión. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la tierra no es redonda en su totalidad perfectamente, pero recordemos que hemos estudiado que estaba totalmente anegada, estaba cubierta de agua en su totalidad. Entonces, cuando dice que haya expansión y dice suban las aguas de arriba y las de abajo, significa que hizo una separación entre las aguas abriendo un vacío. Y cuando me refiero a vacío, es que supongamos que esta es la tierra así, ¿no? Redonda, medio redonda, el círculo. Y está el agua sobre la tierra, no hay nada seco, el primer día de la creación. Entonces Dios hace la expansión, el firmamento, los cielos, haciendo un vacío entre el agua, y esto es lo que se llama la atmósfera terrestre. Ahora, quiero que observen, dice el texto, por ejemplo, Génesis 1:6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, o sea, haya expansión, hay un vacío donde ahora la tierra se descubre. Bueno, vamos a ver más adelante que se descubre, pero hay una expansión donde hace un espacio entre las aguas. Ya no está todo anegado, sino hay un espacio. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, ahorita vamos a ver que esta expansión se refiere precisamente a la atmósfera terrestre, lo que nosotros podemos ver a simple vista. Esto hace referencia precisamente a que en la atmósfera hay agua y el agua terrestre son los mares que se quedaron cuando de un momento dado se descubrió la tierra y se juntaron las aguas formando lo que son los mares. Entonces hay un vacío donde en la parte de arriba, que es la atmósfera terrestre, encontramos agua y la parte de abajo encontramos agua refiriéndose a los mares. ¿Por qué hago mención a esto? Porque dice el texto que haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Pareciera como que, ¿y cómo lo traducimos? Bueno, lo traducimos como lo acabo de explicar. La tierra estaba anegada, Dios hace un vacío en el sentido de que hace una división entre el agua para que quede una parte del agua en la superficie terrestre, en la atmósfera terrestre y otra en la superficie terrestre, que son las aguas. Ahora, estos textos, como ahorita acabo de indicar, nos hablan acerca del firmamento, el cual fue creado el segundo día de la creación, con el propósito de establecer una separación entre las aguas de arriba, que corresponde a la atmósfera terrestre, y las aguas de abajo, que corresponde a los mares. Es ahí donde si leemos, por ejemplo, Génesis 1:6, teniendo en mente esto que les acabo de mencionar, quiero que vean cómo el Señor aquí está creando la atmósfera. Dice así, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. O sea, está haciendo una separación, porque el mismo texto lo dice, y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, el espacio, el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Entonces, aquí lo que estamos observando es que Dios está creando una atmósfera de aire que oxigena y que de alguna manera va a permitir la vida. Pero sí es necesario que nosotros veamos cómo Dios hace un vacío entre la expansión que son los cielos, y es aquí, pudiéramos decir, donde nosotros nos movemos. Porque recordemos que Dios, cuando hizo la tierra, estaba toda cubierta de agua. Entonces hace un espacio, separa las aguas, donde en la atmósfera terrestre, como ahorita vamos a ver, está compuesta de agua, pero también en lo terrenal, los mares, eso es la otra parte de las aguas, hace una división.
Y vamos a leer más adelante cómo Dios dice, sepárese o salga lo seco, ¿no?, de las aguas, o sea, haciendo lo que es la tierra como tal. Una de las cosas que nos va a ayudar a ver esto es ver qué significa la palabra expansión. Miren, la palabra expansión viene del hebreo raquilla y es una palabra que alude a algo que se extiende. Y esta palabra se deriva de un verbo que significa extender, pero una capa protectora. Fíjense, extender una capa protectora. No sé cuántos tengan en mente lo que es la atmósfera. Ustedes ven la Tierra y en la parte si vemos una imagen, alrededor se ve como una aurora, ¿no? Esa es la atmósfera precisamente. Bueno, es eso lo que significa expansión. Se refiere a extender una capa protectora, donde alrededor de la Tierra. Cuando la Biblia menciona haya expansión, está formando lo que es la atmósfera terrestre. Esa imagen que vemos cuando vemos el planeta Tierra y como una aurora alrededor, bueno, eso es precisamente lo que Dios estaba formando en el segundo día. La idea que nos da entonces es la de una capa extensa que protege la Tierra y que la mantiene, de alguna manera mantiene una división entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Por qué? Porque, repito, en la atmósfera encontramos agua. Hay unas partes, porque hay muchas capas dentro de la atmósfera y dentro de esas capas se encuentra agua congelada, ¿no? Pero hay agua en esa atmósfera. Entonces, este firmamento incluye, repito, lo que Dios está creando, la atmósfera respirable de la tierra. De hecho, a esta expansión que leímos en Génesis 1:6, Dios la llama cielos. Y al parecer se refiere precisamente al cielo que está justo encima de nosotros, que se conoce comúnmente como la atmósfera terrestre. Ahora, esta atmósfera terrestre nos ayuda a nosotros a respirar. Nos ayuda a nosotros en el sentido de que regula la temperatura de la tierra y tiene una función como un invernadero. O sea, esta capa de la atmósfera, que es precisamente como se describe, una capa protectora. ¿Por qué protectora? Porque nos ayuda a protegernos de los rayos solares, nos ayuda incluso de los meteoritos. Y entre estas capas de la atmósfera se encuentra agua. O sea que lo que ahora han descubierto, bueno, con el tiempo, la ciencia, es precisamente que Génesis 1:6 perfectamente está describiendo la manera en la que está la tierra creada. Hay agua en la atmósfera, pero también hay agua en la parte terrestre, ¿no?, que corresponde a las aguas. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia es que encontramos que existen 3 cielos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Por lo siguiente, vean lo que dice 2 Corintios capítulo 12, verso 2. ¿Por qué es importante ver que hay 3 cielos? Precisamente por lo que estamos estudiando del día 2, donde dice que Dios hizo los cielos. Ahora, dice en segunda carta a los Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo. Es Pablo hablando de sí mismo. No está hablando de otra persona, él es él mismo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, Pablo menciona que hay un tercer cielo donde habita Dios. Esto nos hace suponer que si hay un tercer cielo, debe de haber un primer cielo y un segundo cielo. Bueno, pues el primer cielo corresponde a la atmósfera de la tierra, lo que Dios precisamente creó en el verso 6 y en en el día 2 que estamos estudiando. Ahora, dentro de esa atmósfera hay un espacio exterior a la atmósfera que corresponde al segundo cielo, donde está todo el sistema solar, no todo lo demás. Y el tercer cielo es donde se encuentra Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿cómo comienza Génesis 1:1? Génesis comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿a qué cielos se refiere? Porque dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa frase que dice los cielos se está refiriendo precisamente al segundo
cielo después de la atmósfera terrestre. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el día 2, ¿qué formó Dios? Haya expansión. O sea, en el día 2, ¿qué formó? La atmósfera terrestre. Lo que implica que en el día del principio, en el principio creó Dios los cielos, que no corresponde a la atmósfera terrestre, lo que es el primer cielo. Pero ya en el verso 6 y 7 de Génesis, veamos Génesis 1, 7 al 8, nos encontramos que Dios está aquí creando el primer cielo. Ahora, el hecho que se llame primer cielo no significa que sea el orden de su creación, ¿no? Vean lo que dice el verso 7 de Génesis 1. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? El día segundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando nosotros en Génesis? Miren, cuando nosotros leemos estos versículos como ahorita, parecen a veces medio confusos por los términos, porque como parece que fuera un trabalenguas. Pero en realidad, si nosotros ordenamos las frases como tal de cada versículo y recordamos un poco lo que hemos visto, es sencillo poder poner un entendimiento de la descripción que está haciendo Moisés. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la tierra, cómo está elaborada, cómo la podemos ahorita observar de acuerdo a, pues ya a la ciencia que nos permite ver cómo está la tierra, no es redonda en su totalidad, pero ¿por qué nosotros no salimos disparados al espacio, por ejemplo? O sea, ¿por qué nosotros podemos caminar y de alguna manera no estamos como los astronautas flotando en el espacio? Por la ley de la gravitación, ¿no? Que es una fuerza que nos lleva a mantenernos firmes en la tierra. Entonces, una de las cosas que vemos es que la tierra, al ser redonda y no salir disparados, es precisamente por eso. Pero no solamente a eso me quiero referir, sino me quiero referir que ahora caminamos en lo seco, que es la tierra. ¿Por qué? Porque Dios, recordemos que ¿cuál fue el propósito de la creación? Que sea habitada. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Empieza a ordenar el mundo a como Él lo creó en el inicio. Lo creó, en un momento dijimos que estaba todo lleno, cubierto de agua, en oscuridad. El primer día Él hizo una separación de la luz de las tinieblas. El segundo día estamos viendo que hace una separación para que haya un vacío. Y como vamos a ver más adelante, hace que la tierra seca se descubra y encierra lo que son los mares. Pero hay una división. Esa expansión que dice las aguas sobre la expansión, precisamente se refiere al agua que se encuentra dentro de la atmósfera, esa capa protectora que rodea toda la tierra y que de alguna forma pues evita que tengamos problemas con los rayos solares. Ahora se dice, fíjense que se cree, eso solamente es pura teoría, no es nada comprobable, pero se cree que antes del diluvio, la gente vivía muchos años, como 900, 800 años, si tú lees la lectura, gente que vivía, era muy longeva. ¿Por qué? Porque precisamente esta capa protectora, el agua que estaba almacenada en ellas, evitaba que cayeran directamente los rayos solares como ahora. O sea, ahora es más directo. ¿Por qué antes estaba más sólida, pudiéramos decir esta capa protectora? Porque después del diluvio, de alguna manera esa agua cayó en su mayor totalidad, pero de alguna forma esos cielos quedaron más debilitados, se puede decir, ¿no? O sea, solamente es pura teoría del hecho por qué esa gente vivía más años y vemos un cambio drástico de los años, ¿no? Pero solamente quería hacer esa anotación ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Miren, que en Génesis 1 del 7 al 8 corresponde al primer cielo, que es la atmósfera de la tierra. De hecho, el salmista así lo describe. Vayamos al Salmo 104.3. Salmo 104.3. Vamos a ver cómo el salmista también describe esto que estamos mencionando de la atmósfera. Dice así, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza,
el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Pero observen, el que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Miren, una de las cosas que quiero que observemos es que cuando nosotros leemos la narrativa del Génesis, vamos a encontrar al final de cada día, como les decía, que menciona que era bueno lo que Dios había hecho, a excepción del día 2. Y esto no quiere decir que lo que Dios haya hecho en el día 2 no fuera bueno, sino más bien que el segundo día solo era el comienzo de hacer la tierra habitable como lo vemos en el día tercero. ¿Por qué me refiero a esto? Porque es en ese momento que el mundo queda habitable, en el día tercero. ¿Por qué? Porque en el día 2 solamente hizo una separación, pero todavía la parte del terrestre estaba cubierta por agua. Pero vamos a leer lo que dice Génesis 1:9. Vamos a ver la narrativa del tercer día. Génesis 1:9 dice así: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas, llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Vean nada más cómo Dios empieza a ordenar su creación con el propósito de ser habitable. Hace una separación, la luz de las tinieblas, hace un espacio, pero en ese espacio solamente hizo el firmamento, la atmósfera terrestre, y posteriormente descubre lo seco. Hace una división entre lo seco y las aguas, que son los mares. Pues esta misma descripción la encontramos en Job. Vean lo que dice Job 38, del 8 al 11. Job 38, del 8 al 11. Dice así: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, he aquí parará el orgullo de sus olas. Job de alguna manera nos describe precisamente cómo Dios le pone límite al agua, ¿no? Formando, como veíamos en Génesis 1, los mares. Pues el salmista precisamente nos describe el mismo acontecimiento en el Salmo 104. Pasemos rápidamente al Salmo 104, verso 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Observen, sobre los montes estaban ¿qué? Las aguas. Aquí estamos viendo cómo Dios hizo el firmamento, o sea, la expansión. Cuando Dios hizo la expansión, todavía los montes estaban cubiertos de agua, no había tierra seca. Por eso dice ahí el verso 6, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles y al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir ¿qué? La tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Miren, estamos viendo orden en la creación. Porque al inicio, como leímos el día 2, lo único que Dios hizo ese día fue los cielos, hizo una expansión. Pero después, en el día 3, hace la separación de las aguas de lo seco. ¿Con qué fin? Para producir vida. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ya existía tierra, ya existía un mar, ya había un cielo. Esto corresponde a un ecosistema compuesto por estas tres partes que eran fundamentales, el cual ya estaba listo para sustentar la vida. Porque el mismo día 3 nos menciona, como vamos a leer, que Dios dijo que se produjera la hierba según su género, hierba verde. Entonces, ¿por qué ya da la vida? Porque ya había un ecosistema que de alguna manera podía ser sustentable para la vida.
¿Cuál fue el propósito de Dios al crear la tierra según Isaías? Que la tierra fuera habitable, ¿no? Darnos una tierra donde nosotros pudiéramos habitar y vivir. Por eso es necesario que recordemos que Dios creó la tierra para ser habitable. Y es algo que comenzamos a ver en el día 3. Vayamos a Génesis 1, verso 11. Génesis 1, verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él según la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, quiero que observen cómo Dios hasta el día tercero mencionó que era bueno. ¿Por qué? Porque Dios empieza en el día 2, solamente el comienzo para que la tierra fuera habitable. Quiero que vean cómo Dios no hace cosas a medias. O sea, y esto es algo importante para lo que vamos a abordar en la segunda parte de la enseñanza. Dios no hace cosas a medias. Dios hace su creación, pero la hace con un propósito, ¿no? O sea, imagínate, por eso vemos todo el orden desde el día 1. En el día 1 encontramos una tierra desordenada, vacía, no habitable. Isaías nos menciona que ese no era el propósito de Dios, hablando de propósito. Dios hizo la tierra para ser habitable. Y a partir del día 1 vemos el orden que Dios empieza a llevar a cabo en ese mundo que estaba ahí, que no era habitable, para posteriormente ser habitable. Y nos encontramos en el tercer día. En el tercer día donde ya vemos que hay vida vegetal, vida de plantas. Ya Dios empieza a producir lo que es vida vegetal. Pero el texto nos enseña que Dios creó las plantas en un estado que de madurez. Esto es importante porque todavía los científicos se la pasan pensando qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y empieza a hacer una serie de preguntas, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, la Biblia nos muestra que primero fue la gallina. ¿Por qué? Porque todas las plantas que Dios hizo las creó en plena maduración, con raíces desarrolladas, cargadas de fruto y semillas, listas precisamente para multiplicarse. Lo que implica que Dios creó su creación en plena madurez. Ustedes han leído en la narrativa de Génesis, en el día 6, cuando Dios hizo a Adán que necesitaba cambiarle los pañales, necesitaba el biberón. No, o sea, Dios hizo a Adán y Eva ya en un estado maduro. Dios hizo toda su creación en ese estado. Eso nos responde a qué fue primero, el huevo o la gallina. Según la Biblia, todo fue creado en un estado maduro. Y esto también nos muestra, obviamente, la mano de Dios como creador. ¿En qué sentido? Al ver cómo funcionan las semillas al sembrarse. Fíjense cómo el texto, si volvemos otra vez a Génesis 1:11, dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Ahora, pensemos en lo siguiente. Obviamente esos árboles, con esa vegetación, pues tenían un ciclo de vida. O sea, no iban a ser eternos. Entonces, ¿cómo es que se pudieron germinar las semillas más allá todavía? Este proceso de germinación por medio de las semillas, hermano, nos muestra un Dios inteligente detrás de su creación. ¿Qué es una semilla? Una semilla es una cápsula donde encontramos un embrión vegetal. Ahora, ese embrión es el que produce una planta, si todas las condiciones son favorables para su crecimiento. Y ese embrión, fíjense, Dios es tan inteligente que para antes de que se sembrara normalmente y
pues se creciera como una planta, esa misma semilla le sirve como alimento. La pregunta es, ¿cómo es que Dios hubiera diseñado para que las plantas se siguieran germinando según su especie? Fíjense que hay 4 tipos, bueno, 5 tipos de cómo la semilla puede germinar o puede dar otra planta según su género. Una de ellas comienza con la gravedad. ¿A qué me refiero con la gravedad? Hay plantas donde la semilla es muy pesada. Entonces, por la gravedad, obviamente cae al piso y bueno, pues llega el momento donde a lo mejor el viento la llega a empujar un poquito y bueno, pues empieza a darse, ¿no? La gestación de ese árbol. Pero hay otro que es acerca de las aguas. Y esto tiene que ver con las lluvias. Cuando empieza a llover, las semillas, hay unas que se desprenden y se las lleva el agua, muchas llegan a caer en los ríos y eso hace que la semilla se expanda en la tierra y pues posteriormente encuentre las condiciones propicias para que crezca un nuevo árbol, dependiendo su género. Hay otra donde las semillas tienen forma de plumas. Y en esa forma de plumas solamente es cuestión de que el viento al soplar haga que esas semillas vuelen a grandes distancias y al caer en tierra, pues obviamente se germine, ¿no? Y se convierta en un hermoso árbol según su naturaleza. Y hay otra en la que los mismos animales, al venir como los pájaros o otros, se impregnan en ellos. Y pues obviamente al recorrer su caminar, sus animales, pues van regando las semillas. O incluso cuando son ingeridas. Posteriormente son defecadas y bueno, continúa el ciclo, ¿no? de germinar la semilla. Y bueno, ahora en la actualidad, pues ya el mismo hombre, de una manera directa, pues va y planta, ¿no? Pero antiguamente, cuando todavía no estaba el hombre, Dios diseñó de una manera fantástica para que se llevara a cabo esta producción, ¿no? En su creación, que dé árbol según su género, según su naturaleza. Esto nos habla de un creador inteligente que está detrás de todo lo que vemos a nuestro alrededor. O sea, no se llevó a través de ciclos evolutivos, de años, de eras, donde pasaron años para que después surgiera el agua, surgiera la tierra y surgiera algo que de alguna manera sea propicio para crear vida desde las moléculas, etcétera, etcétera. Hermanos, la Biblia según nos muestra, y que es lo que creemos, que Dios hizo las cosas en un estado maduro. No hubo un proceso evolutivo. Y es por eso que, repito, esto nos enseña que lo primero que Dios creó fue la gallina. Hermanos, el Génesis nos muestra el obrar de Dios. El obrar de Dios como creador. Para Él las cosas son buenas solo cuando cumplen el funcionamiento por lo cual fueron creadas. Solo cuando cumple el funcionamiento para lo cual fueron creadas. Si tú ves, ¿cuál fue el propósito de Dios para la tierra? Que sea habitable. ¿Por qué en el segundo día no mencionó que era bueno en un momento dado? Porque estaba gestando el propósito final en el tercer día donde iba a producir vida vegetal y entonces Dios declaró que era bueno. Y es por eso que una de las cosas que vemos es que para Él, o sea, para Dios, las cosas son buenas solo cuando cumplen el funcionamiento para lo cual fueron creadas. Dios creó la tierra con un propósito, ser habitado. La creación del Génesis entonces nos muestra el propósito de Dios al crear las cosas. No solo ordena, sino que también espera que su creación dé fruto debido a su madurez en la cual la creación fue creada. Entonces quiero que veamos cómo Dios, en lo que estamos leyendo en la narrativa de cómo sucedieron los hechos respecto a la creación de Dios, nos ilustra una verdad en lo espiritual. Nos ilustra una verdad en lo espiritual. ¿A qué verdad nos referimos? Bueno, estudiamos que el primer día, ¿qué hizo Dios? Dios separó la luz de las tinieblas. Ahora, estudiamos que hay un principio ahí, donde Dios en la vida espiritual nos traslada de las tinieblas a la luz. Y el día de hoy estamos estudiando que el segundo y tercer día, Dios hace su creación en un estado maduro. ¿Con qué fin? Donde espera que dé fruto lo creado. Dios hizo las cosas y ¿qué mandó a ellas? Que dieran fruto.
un fruto según su género. Pues Dios, hermanos, al salvarnos, espera de nosotros madurez. No espera menos, no espera menos. Miren, síganme la idea respecto a lo que hemos visto en la clase pasada y esta. Dios nos crea como nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Él. Bueno, pues una vez que Dios nos crea, Él espera de nosotros madurez. ¿Con qué propósito? Que demos fruto. Vean el orden, cómo Dios lo hizo en la creación, y es el mismo principio en la vida espiritual. La única variante es que cuando Dios hizo su creación, lo hizo en un estado maduro. Pero cuando Dios hace su obra en nosotros y nacemos de nuevo y nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios nos traslada de las tinieblas a la luz, no nacemos en un estado maduro. Nacemos en un estado de bebés espiritualmente. Pero sí nos dio Dios la capacidad para que nosotros mismos crezcamos en madurez. ¿Con qué fin? Dar fruto. Quiero que vean cómo la vida espiritual refleja, o mejor dicho, la creación de Dios en Génesis, en los días literales como sucedieron, nos ilustran la vida espiritual. Así como Dios hizo su creación y esperó fruto de ellos, Dios hizo en nosotros una nueva creación y Dios espera fruto también de nosotros. Vean lo que dice Efesios capítulo 4 del 11 al 15. Y aquí ya entramos a la segunda parte de nuestra enseñanza. Esta segunda parte de nuestra enseñanza tiene que ver con la vida espiritual. Recordemos que hemos estado estudiando el Génesis, pero hemos estado estudiando cómo detrás de esa creación vemos a un Dios que tiene propósitos para lo que hace. Y eso mismo ocurre en la vida espiritual. Vean lo que dice el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Observen, a fin de perfeccionar. ¿A quién? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, quiero que vean cómo uno de los propósitos por los cuales Dios estableció maestros dentro de la iglesia es para perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el propósito? Llegar a una madurez. Que cada uno de nosotros reflejemos el carácter de Dios en nosotros. Ahora, este es el principio. ¿Qué Dios espera de nosotros? Madurez. Dios espera que tú y yo maduremos, que no seamos niños fluctuantes. ¿En quién recae la responsabilidad? De nosotros. ¿Dónde Dios diseñó que fuéramos nosotros preparados para esa madurez? La iglesia. Hermanos, nosotros no vamos a encontrar madurez fuera de la iglesia, en un seminario. No vamos a encontrar madurez en YouTube. El modelo bíblico es la iglesia, a través de los hermanos que Dios levanta en la iglesia para dar estudios bíblicos de tal manera que podamos todos como equipo llevar a los miembros de la iglesia a un crecimiento en su madurez. ¿Cómo se lleva a cabo esto? A través del discipulado. Hermanos, nosotros no vamos a crecer en madurez si no somos discipulados, porque ese es el principio que vemos en la Biblia. Un seminario no produce eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera solamente es un conocimiento doctrinal, pero no es como los maestros que Dios levanta dentro de la iglesia que observan el crecimiento de uno a uno con los discípulos, con los hermanos de la iglesia local, y vamos trabajando y vamos viendo su crecimiento, su evolución espiritual, que es lo que menciona precisamente el texto. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos en el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿cuál es el fin? Nosotros de alguna manera orientarlos, capacitarlos. ¿Para qué? Para que desarrollen
la función dentro de la iglesia. Ser edificados, todos, que todos seamos edificados. Y dentro de esa edificación, hermanos, es también corrección. Todo esto es parte de esa formación. Hermanos, para llegar a una formación de carácter, no se llega sin antes ser tratados por Dios y también entre nosotros dentro de la iglesia. Miren, ¿cómo nosotros como padres podemos formar el carácter de un hijo en lo natural? A través de ponerle límites, a través de exhortarlo, a través de disciplina, a través de orientación, de dirección. Pues esos mismos principios se aplican dentro de la iglesia. ¿Sabes qué? Si todos pertenecemos al cuerpo de que es la iglesia, en este caso la iglesia local, Dios estableció este modelo donde nosotros como responsables vamos a ir poniendo límites, vamos a ir poniendo disciplina, vamos a ir poniendo esta orientación con el propósito de ¿qué? De llegar a una madurez, a un crecimiento para que todos seamos edificados. Dice el verso 14, para que ya no seamos niños. Fíjense, nosotros es la única variante con lo que estamos viendo acerca del Génesis. Génesis, Dios creó ya en un estado maduro, pero en la vida espiritual nacemos siendo niños. Y no es malo ser niño, ¿no? El asunto es quedarnos como niños. Ahora, ¿de quién depende esa falta de crecimiento? De nosotros. Depende de nosotros. Entonces, en las Escrituras vemos cómo el Señor reprende la falta de madurez. Y eso se debe a que la falta de madurez no produce el carácter de Dios. Vean lo que dice, por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. Primera a los Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, aún sois carnales. Y vean la reprensión. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? O sea, Pablo apunta a una conducta. Esta conducta describe el nivel espiritual de la persona. ¿Cómo? A través de celos, a través de las contiendas, de las disensiones, manifiestan una inmadurez en su vida espiritual. Ahora, es aquí donde vemos cómo Dios reprende la falta de madurez. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con un propósito. Dios espera ver de ti y de mí fruto. Dios busca de nosotros fruto. Y eso es lo que de alguna manera nosotros debemos de tenerlo en nuestra mente. ¿Qué tanto estamos creciendo? ¿Qué tanto estamos dando fruto? ¿Por qué? Porque Dios hizo su creación con propósito. Él no le tira a todo y no pegándole a nada. No, Dios sí le tira a las cosas buscando un propósito en nosotros. Ahora, déjenme decirles una realidad. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero dentro de ese propósito, muchas veces nosotros lo estropeamos. ¿Por qué? Por nuestra negligencia, por nuestra falta de compromiso, nuestra falta de entrega. Y es ahí donde quiero apuntar. La responsabilidad de esa madurez, de ese crecimiento, recae sobre nosotros. Al decirte eso, que nosotros somos responsables, no te estoy señalando ni criticando ni nada de eso, no. Al contrario, es necesario que nosotros veamos que nosotros vamos a llegar tan lejos como nosotros nos dispongamos a llegar. O sea, ¿qué tanto leemos la Biblia? ¿Qué tanto meditamos en oración? ¿Qué tanto escuchamos, nos preparamos en el discipulado? O sea, ¿qué tanto estamos constantemente buscando un crecimiento en nuestra vida? Vean lo que dice, por ejemplo, Hebreos 5:11. Hebreos 5:11, donde encontramos también cómo la Biblia reprende la falta de madurez. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ya estudiamos que esta palabra tardo significa perezoso, literalmente significa holgazán. Pero vean lo que dice el verso 12.
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que está reprendiendo el autor a los hebreos? La falta de madurez. ¿Cuál era el problema con los hebreos? Que estaban retrocediendo. En vez de ir creciendo, estaban retrocediendo. O sea, era necesario otra vez darle su lechita. Ahora, ¿es malo recibir leche en los primeros años de nuestra vida? No. Pero es malo llegar a los 20 años ya como cristiano y otra vez tener que tirarle su lechita, tener que tratarlo como niño. ¿Por qué? Porque no ha llegado a esa madurez. Y esa madurez implica también el estado de nuestro corazón. Miren, un cristiano maduro, yo te puedo decir que un rasgo de un cristiano maduro es aquel que ha guardado y que ha aprendido a guardar su corazón. Es aquel que sabe que él es responsable del estado de su corazón. Tú decides si te amargas o no te amargas. Tú decides si te guardas rencor o no guardas rencor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos asegura que vamos a recibir muchas veces comentarios, heridas, cosas que no nos van a agradar. Pero la Biblia nos enseña que tú decides si tomas la ofensa y dejas que germine en tu corazón. Tú decides amargarte. Entonces, una de las cosas que vemos que un cristiano que ha madurado es aquel que sabe gestionar esas cosas. Ya no se deja controlar por eso. Ya no te dominas por lo que te dijeron. Y ahí tú ves qué tanto has madurado en tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ofendemos, el problema es de fondo. El problema no tiene que ver con lo que te dijeron. El problema tiene que ver con el estado de tu corazón. O sea, te has sentido porque te amas demasiado. No puedes soportar que eso hayan dicho de tu persona. O sea, es un problema de fondo. No es, es que pasó así, no. El problema es de corazón. ¿Por qué? Porque nos estimamos tanto que no podemos soportar que hayan dicho de mí lo que dijeron. O sea, ¿ya es de corazón? Eso es falta de madurez. ¿Por qué? Porque un niño es así. Un niño se ofende rápidamente. Hermanos, la iglesia es una iglesia de puro sex, lo que implica que no es una iglesia perfecta. Esta semana me mandaron un mensaje, no sé si fue para mí o no, pero me cayó un mensaje como en portugués y mencionaba, pues ven que es muy similar, ¿no? al español. Y aparte que yo hablo portugués, aunque no. Bueno, fuera. Entonces yo como que ahí más o menos le entendí y la cosa era respecto a que decían, es que la iglesia es pura hipocresía. Dicen que es un hospital, dice, pero es hipocresía, ¿no? Y hablaba de que fulanita y fulanito y X cosa, y yo me quedé así. Yo dije, qué triste que vean la iglesia así, porque ver la iglesia como hipócrita es verla con un panorama externa a mí. ¿Por qué? Porque yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Si tú dices la iglesia es hipócrita, pues bienvenido, hay un lugar para ti porque tú también eres la iglesia. O sea que, ¿cómo podemos hablar en contra de la iglesia cuando nosotros somos la iglesia? O sea, la componemos todos nosotros. Y cuando alguien dice la iglesia es así, es como si estuviera hablando externamente de la iglesia y no fuera parte de. Entonces, eso podríamos nosotros también llegar a pensar que probablemente no sea parte de la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo puedes hablar en contra de lo que tú eres parte? ¿Por qué? Porque vemos muchas veces la iglesia como si nosotros no pudiéramos ser parte de la solución. Y es ahí donde muchas veces lo hemos mencionado, de que hay cosas que obviamente, hermanos, es imposible ser monedita de oro en todo lo que hacemos dentro de la iglesia. No podemos caer bien a todos. Tú mismo no le puedes caer bien a todos. O sea, eso es imposible. Lo que nosotros necesitamos apegar es a la ley y al testimonio. La Biblia dice esto, no es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice, que es
carácter. La iglesia se requiere carácter, madurez. Y estas diferencias que muchas veces vamos a tener entre nosotros, Dios la diseñó y permite para crecer en madurez. ¿Por qué? Porque muchas veces, fíjate nada más, los hipócritas pueden ser ellos. Y te voy a decir por qué. Porque decimos, ay, es que yo amo a Dios, yo amo tanto a los hermanos, pero cuando hay fricción entre los hermanos, descubrimos que tu amor era hipócrita. ¿Por qué? Porque es ahí en la fricción donde descubrimos si realmente amas, al perdonar, al llevar las cosas. Pero cuando no sucede eso, ¿quién resultó ser hipócrita? La persona que dijo que amaba a la iglesia, amaba el servicio, amaba a los hermanos y que al final se acabó amargando. Porque fue un amor hipócrita. No amó como Dios dijo que deberíamos de amar. Fíjate nada más, ¿y Dios qué espera de nosotros? Fruto. Fruto, que demos fruto, hermano. ¿No se imaginan cuántos entre nosotros hemos sido ofendidos? ¿No es cierto? Miren, hay cosas dentro del ministerio que ocurren que son motivos justificables que pudiéramos poner para tirar la toalla. Pero Dios de alguna manera pone algo en nosotros, ese deseo, esa pasión, ese fervor, ¿para qué? Para seguir avanzando. Y cada uno de ustedes es testimonio de eso. Porque les aseguro que cada uno de ustedes han pasado por lo mismo, porque somos parte de la iglesia. ¿Qué te hace estar aquí? ¿Qué nos hace estar aquí? El amor, ¿no? El hecho de que sabemos que Dios está trabajando en nosotros, que seguimos avanzando. No somos perfectos, pero seguimos avanzando. Dios sigue obrando en nosotros. Dios sigue trabajando en cada corazón de los que estamos aquí. Es por eso que les digo, no se trata de simplemente apuntar el dedo, se trata de que somos todos una familia y necesitamos ir creciendo en esa madurez. Si Dios permite que atravesamos cosas, es porque Él quiere formar carácter dentro de nosotros, en nuestro corazón. Entonces, hermanos, Dios espera que madures, que crezcas espiritualmente. Esa madurez viene de la enseñanza, repito, de los maestros que Dios ha levantado en la iglesia local. No es a través de YouTube, no es a través de, es que ese predicador famoso, sí me llega a mí lo más profundo de mi ser. Hermanos, en la iglesia ustedes saben que hay discipulado entre semana. Es en ese discipulado donde vamos a crecer. Con los hermanos que Dios ha permitido que estén dando sus estudios. No los estudios de ellos, sino los estudios de Dios para ministrar el corazón de los hermanos. ¿Por qué? Porque es ahí el diseño que estudiamos en Efesios, que es la iglesia local donde se lleva a cabo esta madurez en nosotros. Algo que menciona siempre mi esposa es, en el Génesis, cuando vemos el arca de Noé, ¿te imaginas todos esos días que convivió Noé con los animales? ¿Qué aroma había ahí? O sea, no creo que olía muy bonito, o sea, olía mal. Los animales defecaban, todo ese tiempo, ellos mismos defecaban. O sea, hay una ¿cómo se puede decir? Una moraleja detrás de eso. La moraleja es, Noé prefirió aguantar el olor, la peste de adentro, que el juicio allá afuera. Y así debe ser la iglesia, hermanos. Es mejor aguantarnos aquí adentro que salirte y que venga el juicio allá afuera, porque el juicio está afuera. La iglesia tiene sus altibajos, tiene sus aromitas, pero al final déjenme decirles algo. Dios está controlando todo. Dios está controlando todo. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros aprendemos que estamos en ese proceso de crecimiento. Ahora, una de las cosas que también vemos en el Génesis es de que Dios creó las cosas en un estado de madurez para que diéramos fruto. Y ese es el tercer punto que quiero mencionar. Dios espera fruto. ¿Y qué fruto espera de nosotros? Que reflejemos el carácter de Dios. Que de alguna manera nosotros reflejemos la semilla que nos ha sido sembrada en nuestro interior. Vean lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9 y 10. Porque así como en el Génesis iba a dar
fruto, dependiendo la semilla y su género, también ocurre en lo espiritual lo mismo. Vean lo que dice ahí el texto. Todo aquel hombre que es nacido de Dios, fíjense, nueva criatura, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que ahora como cristianos somos perfectos y no practicamos, ya no cometemos ningún pecado. No, no significa eso. Aquí la palabra practicar se refiere a hacer algo constante, a una práctica permanente, ¿no? Pero aquí lo importante es, no practica el pecado, o sea, que ya no nos levantamos y todo el día estamos pecando como antes lo hacíamos. Hay una razón de ser porque ella no practica el pecado. Y dice, porque la simiente de Dios. Esa palabra simiente es en el original la palabra esperma, lo que se traduce como semilla. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios ha puesto su semilla dentro de nosotros. Una semilla espiritual que tiene la naturaleza de Dios. Por lo tanto, si tú tienes la naturaleza de Dios, ¿qué espera de ti? Que esa semilla crezca, madure y que a su tiempo des fruto. Un fruto lo podemos ver en el mismo texto. Fíjate lo que dice ahí el verso 10 de primera carta de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los que tenemos la semilla de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Un ejemplo claro de que es una persona que no tiene la semilla de Dios. Fíjate cómo el Génesis nos ilustra lo que es en nuestra vida espiritual. Primer día de nuestra comunión con Dios nos hace una transferencia de las tinieblas a la luz. Dios pone su semilla dentro de nosotros, nos crea o nos hace una nueva persona, espera que nosotros maduremos para que demos fruto. ¿De acuerdo a qué? A la semilla que ha sido sembrada en nosotros. ¿Quién la sembró? Dios. Cuando Nicodemo llegó de noche a Jesús, Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y esa frase nacer de nuevo significa ser engendrado de lo alto. O sea, Dios por medio del Espíritu Santo, estudiábamos la semana pasada, aplica en nosotros la sangre, la salvación. O sea, nosotros tenemos la semilla de Dios. La pregunta es, ¿qué fruto estás dando? ¿Estás dando un fruto que corresponde a la semilla de Dios en ti? Porque el texto que leímos en Primera de Juan, hay dos tipos de semillas. ¿Por qué? Porque hay los que tenemos la semilla de Dios, que respondemos de acuerdo a la voluntad de Dios, y están los que tienen la semilla del diablo, que responden de acuerdo a la voluntad de su padre, el diablo. Un ejemplo de eso lo encontramos en Juan 8, donde el Señor dice, oye, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de él hacen. Ustedes me quieren matar y él fue asesino desde el principio. O sea, cada uno vamos a dar fruto de acuerdo a la semilla que hay dentro de nosotros. Esa semilla, tarde o temprano, termina germinando. Y los frutos que demos externamente, exteriormente, van a demostrar qué semilla está dentro de nosotros. Vean lo que dice, por ejemplo, Mateo 7, 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Ahora, esta frase, falsos profetas, se refiere también a falsos hermanos. O sea, no solamente es limitarlo a un maestro. Puede haber, Pablo dijo que hay falsos hermanos entre nosotros. Entonces dice ahí el texto, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y observa, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué fue lo que dijo el Señor en Génesis? Que dé el árbol según su fruto, según su género. Pues así ocurre en lo espiritual. Un árbol, hermanos, de uvas no da espinos. O sea, en lo espiritual, una persona que tiene la semilla de Dios
va a manifestar amor a su hermano, compasión, misericordia. Es lo que estamos leyendo, verso 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Fíjense, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esto es ley. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona que tiene la semilla de Dios en su interior va a dar frutos buenos. Como decíamos la vez pasada, pudiste a lo mejor haber pasado por una situación medio difícil, pero tarde o temprano vas a dar buen fruto. ¿A qué me refiero con esa situación medio difícil? Así como la vida de David, que en su vida espiritual hubo un momento donde no la hizo bien, pero tarde o temprano vas a dar fruto que manifieste que eres hijo de Dios. Porque en el momento muchos dijeron, ese David hay que apedrearlo. ¿Por qué? Porque no es creyente. Pero el tiempo sacó a la luz el fruto que había en él. El fruto de un genuino hijo de Dios es aquel que se sabe arrepentir. El arrepentimiento. Mira lo que dice el verso, repito, 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que no os engañéis, versión mía. Ya ven que ya cada quien sube su versión. Ya está la primera de chuletas, imagínate, no, ¿no? Pero fíjense cómo el árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado. ¿Por qué es cortado? Porque la semilla no era la de Dios. Porque cada semilla que ha sido sembrada en nosotros va a dar el fruto que Dios espera, el fruto de Él. Dice y termina el verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, el mismo principio del Génesis lo encontramos aquí. ¿Cuál es? Que dé fruto según su género. Ahora, ¿qué fruto estás dando? ¿Cómo te estás comportando en el sentido, en cualquier circunstancia? ¿Cómo reaccionamos? En las circunstancias difíciles, ¿cómo reaccionamos? Ahora déjenme decirles algo, aún en las circunstancias favorables, ¿cómo reaccionas? Porque todo lo vemos en el lado negativo, pero y en el lado favorable, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos en general en todo aspecto de nuestra vida? Porque la manera de reaccionar y de conducirnos va a manifestar el tipo de semilla que está germinando en nuestro corazón. Pero el texto es claro, no nos podemos engañar. Tarde o temprano, el árbol que da mal fruto es porque no tiene la semilla de Dios y tarde o temprano será cortado. Esta enseñanza, hermano, nos ayuda a reflexionar sobre nuestros caminos. Porque al final de los tiempos, hermanos, yo creo que la mayoría hemos caminado con el Señor y aparentemente estemos dando el fruto que según se espera de nosotros. Pero, ¿y qué tal en la privacidad? ¿Qué tal donde nadie nos ve? ¿Qué tal cuando estamos solos en las tomas de decisiones? ¿Qué tal detrás de las de bambalinas? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Fíjense, yo leí hace tiempo un comentario que decía, si tú al estar solo no controlas lo que ves y lo que haces, no eres apto para el ministerio. O sea, hablando en el sentido ministerial. Pero eso mismo aplicable en la vida espiritual de todo creyente. Porque cuando estamos aquí podemos ser los más angelicales, pero en la privacidad es donde somos medidos delante de Dios. Y es ahí donde apuntamos qué fruto estamos dando. Ahorita podemos hablarnos todos bien, pero cuando estamos en lo privado, ¿qué comentario decimos del hermano? ¿Qué comentario decimos de la hermana? ¿En qué estado tenemos a fulanito o a fulanita? ¿Cómo es nuestro proceder? Uno de los pecados más habituales son los que se hacen con la lengua, los que son producidos. ¿Por qué? Porque hay un dicho que constantemente me recuerda a mi esposa y es, uno nada más habla porque tiene lengua, dice. Y ya cuando me dice eso es porque sé que debo de callar.
Y digo, no, está bien, ya he hablado mucho. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos meditar sobre nuestro corazón. Lo que vemos en Génesis es lo mismo que ocurre en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo que hizo Dios en Génesis es el mismo Dios que hizo su obra espiritual dentro de nosotros. Hubo una separación de las tinieblas a la luz. Dios creó todo de alguna manera en un estado de madurez, esperando fruto según su género y su especie. Y lo mismísimo que ocurre en la vida espiritual. Hemos sido trasladados a la luz, somos una nueva criatura, no en un estado de madurez, pero sí nos dio con la capacidad de madurar, porque Él espera de cada uno de nosotros fruto. Un fruto que va a evidenciar la semilla que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque un hijo de Dios tiene la semilla de Dios. Y esa semilla, tarde o temprano, tiene que producir el carácter de Dios, porque esos son los frutos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados, hemos meditado en esta noche acerca de la creación. Y, y nos ayuda a ver la creación, el poder de Dios, las evidencias de un creador inteligente, cómo Dios formó todas las cosas desde el principio, cómo Dios le dio orden a la creación. Y eso nos llena de admiración, porque vemos a Dios obrando en medio de su creación. Quedarnos ahí sería quedarnos incompletos. La creación nos ilustra el propósito de Dios al hacer las cosas. Parte de esa creación también fuimos nosotros, la humanidad, de los cuales al escuchar el Evangelio, nosotros nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón a Dios y hemos visto los mismos principios, Dios trasladarnos de las tinieblas a la luz, esperando el Señor que en esta obra que Él ha hecho nosotros, de esta nueva creación, crezcamos de tal manera que maduremos, porque Él espera frutos de nosotros. Un fruto que demos de acuerdo al género y a la especie. Y la Biblia menciona que su semilla ha sido insertada en nosotros. Y esa semilla es la que va a ser evidente a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de cómo nos conducimos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué fruto estamos dando? A estas alturas nadie puede decir que Dios no tiene la capacidad de dar fruto, porque Dios nos creó con ese propósito. Y si nos creó con ese propósito, nos ha facultado y nos ha dado todos los medios para poder dar fruto en nuestras vidas. O probablemente no estés dando fruto porque no tengas la semilla de Dios en tu vida. Y en esta hora no quiero que nos vayamos sin hacerte esa invitación. ¿Te gustaría que Dios pusiera su semilla en ti? ¿Te gustaría que Dios pusiera esa semilla en tu vida y tú experimentaras la vida de Dios en ti? ¿Pudieras experimentar ahora la luz del Evangelio, el amor de Dios en tu vida? Si ese es el caso, que quieras experimentar el poder de Dios, tienes que atravesar por la puerta del arrepentimiento. La Biblia dice que hemos pecado y que ese pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. Pero que Él envió a su Hijo Jesucristo
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida. Y esa vida de Dios viene cuando Él pone su semilla en nosotros. ¿Por qué no le dices al Señor en esta hora, perdóname, me arrepiento? Dile conmigo, Señor, me arrepiento. He pecado delante de ti. He vivido de una manera inadecuada, bajo mis propios términos, bajo mis propias leyes. Pero el día de hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Me arrepiento, lávame de mis faltas, de mis pecados. Pon en mí tu semilla, siembra en mi corazón esa semilla que ahora produzca en mí tu vida, Señor. Que ahora en mi vida produzca esa semilla tu vida, para que ahora pueda vivir en la luz y pueda crecer en esta madurez espiritual y pueda caminar de una manera que sea agradable delante de tus ojos. Que ahora yo pueda dar fruto según mi naturaleza, según la semilla que ha sido gestada en mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sé el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida, Señor, en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano.